Una de las cosas que más afecta en este momento a la población mundial, que es la preocupación. Esa es una situación real que está afectando a la vida de las personas de la Tierra. Una medición de la Organización Mundial de la Salud en 2017 estimó que los 264 millones de adultos en todo el mundo padecen ansiedad. Y la ansiedad es una serie de procesos psicológicos, fisiológicos, que surge cuando estamos percibiendo que hay algo que amenaza nuestra vida o amenaza nuestra situación, amenaza nuestra familia, por ejemplo. Cada vez que sentimos amenazados, el cuerpo activa este mecanismo de defensa que hace que nosotros estemos más alerta a cualquier cosa que nos pueda dañar, ¿no? Así que podemos decir que esto es algo que Dios puso en nosotros y que es bueno, ¿no? Esa sensación de ansiedad en momentos de verdadero peligro, pues es algo bueno porque nos va a apartar, hace que nosotros nos movamos con más tranquilidad, que estemos más despiertos, más activos, más atentos a no dejar que nos hagan daño, a que no nos dañen, ¿no? Entonces, por un lado, es un buen sistema de defensa que nos ha dado el Señor, que nos ayuda a evitar el peligro, a prevenir el peligro, ya sea enfrentándonos a él si podemos, o huyendo en muchas ocasiones, ¿no? Cuando vemos un peligro que es más grande que nosotros, pero lo único que podemos hacer es huir. Ese sistema lo hizo el Señor precisamente para esto. Ahora, el asunto o el problema empieza cuando este sistema de defensa está activado permanentemente. Cuando se activa permanentemente o cuando se activa sin necesidad. Entonces es lo que llamamos un cuadro de ansiedad negativo. Quiere decir que no va a ser bien, sino que va a ser mal, porque no nos va a ayudar a defendernos de nada, porque realmente no hay nada de que defendernos, o porque vive constantemente encendido sin que haya realmente necesidad, y es lo que lleva al agotamiento, al cansancio físico, emocional de las personas, ¿no? Entonces, eso puede llevar a una interpretación errónea de situaciones benignas y los tomamos como amenaza, ¿no? La persona que es ansiosa, en todo ve una persecución, en todo ve una amenaza. No puede, le está hablando la otra persona en buenos términos, pero ella piensa que le van a hacer daño, piensa que si están intentando hacerle mal, y entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo reacciona uno? Pues obviamente reacciona mal, ¿no? Porque uno está irritando, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Cierto? De una vez ya se encendió eso y la otra persona simplemente dio una opinión o dijo algo, pero ya esta persona está así, enojada, ¿no? Entonces, esto es importante, porque esa es una realidad en muchas personas, por eso vemos tantos problemas. Ahorita veníamos en el taxi y la vía estaba cerrada. Entonces yo miré por un lado de un carro para ver si había esperanza, pero era una persona que estaba peleando con la otra por algo pasó, lo cerró, algo así, y estaba peleando con la otra. ¿Cuánto se demora esa pelea? Demasiado. Entonces, obviamente, tocó desviar por otro lado y salir de la situación. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la gente vive así, ¿no? Por ejemplo, para los que conducen, cerrar a una persona a veces no es algo a propósito. Uno no sale diciendo, venga, aquí cierro hoy, ¿cierto? Voy a buscar a alguien para cerrar una vía. No, sencillamente son cosas que pasan. Y el otro, pues se puede decir, venga, tengan cuidado cuando manejen, ¿cierto? Pero cuando nos bajamos predispuestos, que me quiere matar, o es que, ¿cierto? Entonces ya tenemos un problema que de algo sencillo se pasó a algo grande. Y dígame si no es la norma aquí en nuestro país ver estas situaciones. Entonces eso es muy difícil vivir la vida así. Pensando que todo le persigue, que todo le quiere hacer daño, es horrible vivir de esa manera. Entonces la ansiedad crónica puede conducir a un estado de hipervigilancia, donde la persona está constantemente alerta a posibles peligros, lo que resulta en un agotamiento físico y mental. En un contexto social, la ansiedad puede manifestarse con preocupación excesiva, por ejemplo, por la opinión de los demás, ¿cierto? Y en esto a veces pasa en la juventud, sobre todo con esto de las redes sociales,
que la juventud se mete a tanto a eso que quiere verse perfecto, que quiere lucir excelente, y a veces como no se puede, o porque alguien le hace la burla, lo que sea, pues entonces se desmoraliza, se siente afligido, y estas son realidades de nuestra juventud hoy en día, ¿no? A veces la juventud va a caer mucho por todas estas cosas. Esa es una realidad. Entonces, nosotros debemos identificar la ansiedad y poder combatirla. En caso se viene una ansiedad, puede llegar a interferir significativamente para la vida diaria. Afecta el rendimiento laboral, académico, la vida emocional, la calidad de vida en general, y por eso es importante hablar de ese tema. Y quisiera decir que los creyentes no somos afectados por eso. Me gustaría decir eso hoy en esta reunión, pero la verdad es que es todo lo contrario. Todos nosotros también somos afectados por esta situación. Y por eso es que la enseñanza de hoy es tan importante para todos nosotros, porque todos nosotros, de una u otra manera, en uno o en otro grado, pues somos afectados por la ansiedad. Y en el estudio de hoy veremos cómo el creyente puede vivir libre de la ansiedad, o puede combatir o hacer frente a situaciones de ansiedad para poder ser liberado de ella. Y vamos a verlo en el contexto de la enseñanza de hoy, a través de la vida del apóstol Pablo, del ejemplo que tenemos aquí del apóstol Pablo. ¿Quieren saber por qué cómo poder hacerle frente a la ansiedad? Pues vamos a verlo a través de nuestro estudio. Entonces continuamos con nuestra serie siguiendo la huella de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y estamos hoy en una enseñanza que se titula Libres de ansiedad en Cristo. Libres de ansiedad en Cristo. Vamos a estudiar hoy Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. Dice la palabra del Señor. Filipenses 1, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Entonces, Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribió desde la prisión a la iglesia de Filipos, después de haber recibido una visita en la cárcel de Epafrodito, que le dio noticias acerca de la iglesia. Recuerden que él estaba allí preso, no podía saber nada de los filipenses, y viene Epafrodito, que es un discípulo de la iglesia, y le cuenta cómo está la situación, le trae un presente también de la iglesia, y en esta carta el apóstol expresa gratitud por el compromiso que ellos tienen con la obra, por el apoyo al ministerio, pero también como apóstol, pues él procura corregir lo que escucha de Epafrodito que está mal en la congregación. Él sabe que va a haber algunos problemas y Epafrodito confirma la sospecha, lo que él tenía en su corazón, de tal manera que lo que hace es enviar una carta con algunas amonestaciones que son muy importantes para nosotros, porque como iglesia todos nosotros también tenemos muchos problemas, muchas cosas que resolver, ¿no creen? Cada vez que nos enfrentamos al estudio de una carta como esta, pues tenemos que hacer el ejercicio, ¿cierto? Esto era para los filipenses en ese tiempo, pero también es para nosotros. Y el texto que vamos a estudiar hoy plantea una situación muy interesante. En los versículos anteriores vimos cómo el apóstol no se preocupaba por las circunstancias pasadas y presentes. Su historia pasada y lo que estaba viviendo en ese momento, que era la prisión, él terminó diciendo así que todos estaban en las manos de ¿quién?
de Dios, que él podía estar tranquilo, y aprendimos a tener tranquilidad por aquellas cosas que ya pasaron o aquellas cosas que están pasando, porque al fin y al cabo todo esto lo controla Dios. Pero en los versículos que nos corresponde estudiar hoy veremos que el apóstol no solo tuvo que vivir situaciones difíciles en su pasado, y también las situaciones difíciles del presente de estar en la cárcel, sino que había una situación pendiente, había un asunto pendiente. El texto nos presenta una incertidumbre, un futuro incierto. El apóstol vive bajo amenaza de muerte, es lo que nos está diciendo nuestro texto. Y lo que nos sorprende, mis hermanos, es la manera en que el apóstol Pablo escribe esto, como vimos hace 8 días, también lo podemos ver hoy. El apóstol escribe con paz. Él dice que es posible que lo maten, pero él lo escribe con paz, ¿no? Él lo escribe con gozo. ¿Cómo tener una actitud de gozo frente a una amenaza tan difícil como esta, de que lo van a matar aún, ¿no? Hay situaciones difíciles, pero esta es muy difícil. ¿Cómo podría vivir tranquilo, lleno de gozo, a pesar de que sabe que es una posibilidad muy real que él vaya a ser asesinado por los romanos en medio de ese juicio que le esperaba? Entonces, en el estudio de hoy veremos por qué nuestro corazón se llena fácilmente de afán, por qué se llena de angustia, de ansiedad ante la incertidumbre del futuro, y cómo podemos vivir libres de ansiedad incluso en medio de cualquier amenaza futura. Cómo poder tener tranquilidad, cómo poder tener paz, cómo dejar esa ansiedad a un lado. Vamos a ver ese tema en 3 puntos sencillos. Primero hablaremos de la incertidumbre, luego hablaremos de la ansiosa idolatría del yo, y terminaremos hablando de cómo ser libres de la ansiedad. Entonces, como siempre, la última parte va a ser pastoral, y de lo que se trata es de aplicar todas estas realidades a nuestra vida. Esa es la última parte que siempre damos en nuestra enseñanza. Así que primeramente vamos a ver en nuestro texto la incertidumbre. El texto nos muestra una situación de incertidumbre acerca del futuro de Pablo. Eso es lo que vemos allí. El apóstol se encuentra en la cárcel desde hace muchos meses, ¿recuerdan? Está esperando el juicio que le va a hacer el César. La pregunta es, ¿qué expectativas tenía Pablo de ese juicio? ¿Qué decía Pablo de ese juicio? Cuando uno está en una situación así, cuando una persona está en una situación donde va a haber veredicto, pues ella más o menos sospecha, ¿no? Más o menos sabe o tiene una idea de cuál va a ser el resultado final. ¿Qué pensaba Pablo acerca de esa situación final? ¿Qué iba a pasar? Pues lo vemos que la palabra más clara para definir el pensamiento de Pablo con respecto a si va a ser libre o no es la incertidumbre. Esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque en el texto dice Pablo que él no sabe qué va a pasar. Es lo que él está diciendo allí. Él no sabe qué es lo que va a pasar. Él habla de sus esperanzas, habla de lo que quiere, de cómo sería bueno que fuera así o cómo sería bueno que fuera de esta otra manera, ¿cierto? Pero al final de cuentas, él no sabe. Tiene esperanza, tiene anhelos, tiene deseos, pero no sabe. Y según lo que vemos en nuestro texto, por una parte había la posibilidad de continuar con vida, ¿cierto? Y que se diera una liberación de su persona allí después del juicio, que se diera la posibilidad de un juicio pronto, ese veredicto fuera favorable y él pudiera ser liberado de su prisión. Esa era una opción. Y por otro lado estaba la posibilidad de que el veredicto fuese contrario, es decir, que dijeran, no, usted ha violado la ley y lo vamos a condenar y va a ser asesinado, sacrificado. Era una posibilidad, por eso él la está expresando aquí en la carta. Para Pablo, en su carta habla de sus esperanzas. Él dice, yo quisiera ser liberado, me gustaría volver a enseñarles a ustedes, ¿cierto? Él manifiesta su deseo de volver a Filipos y predicarle y estar con ellos, pero a final de cuentas no tenía certeza de cuál es la sentencia final. Y eso es incertidumbre, mis hermanos. En la vida uno tiene diferentes momentos o situaciones que le causan incertidumbre, que le causan preocupación, y podemos enumerar una lista prácticamente interminable, ¿no creen ustedes? De cosas que nos preocupa todo, ¿no? Nos preocupa enfermedades propias, ¿cierto? Que nos enfermemos.
Nos preocupa la enfermedad de nuestros seres queridos y muchas veces es más dolorosa. Uno a veces dice, Señor, que me pase a mí, pero que no le pase a mi esposa, que no me pase a mis hijos, ¿cierto? Esa es una realidad. Esas cosas nos afectan. Deterioro físico por causa del envejecimiento, accidentes, de lesiones, estabilidad laboral, ¿no? A veces uno ve cómo está la situación, cómo la economía no levanta, sino que más bien echa reverso y uno dice a qué horas empiezan a esa gente. Y todas esas preocupaciones están ahí, hay muchas preocupaciones financieras, capacidad para cubrir necesidades básicas, la educación, la economía del país, el matrimonio, los hijos, los logros, las metas que uno se ha trazado y un etcétera largo, ¿cierto? Porque son muchas las cosas que nos pueden preocupar y nos pueden causar cierta inquietud en nuestro corazón y dependiendo de las circunstancias, en algunos puede causar falta de sueño, que no pueda uno dormir en la noche, que tenga episodios de pánico, de temblor, muchas cosas que causan realmente la ansiedad. Entonces, esas son realidades, pero de todas, mis hermanos, yo creo que ninguna circunstancia es tan fuerte y puede causar tanta ansiedad como el hecho de saber que aunque la decisión de un juez puede determinar que uno viva o muera, ¿no? Eso debe ser muy difícil. Estar en una situación donde lo que depende de esa situación es la vida propia, la vida misma. Es casi como cuando con los médicos, usted va al consultorio y el médico dice, me parece que usted tiene una enfermedad grave, ¿cierto? Eso ya le baja a uno el ánimo, eso ya lo pone a uno alerta y dice, vamos a hacer unos exámenes porque usted puede tener una enfermedad terminal, ¿no? Y eso sí da pánico, que le digan uno de eso. Y entonces, vamos a ver un examen. Usted se hace el examen y ¿cómo espera ese resultado? ¿Tranquilo? ¿Gozoso? ¿Con paz? No, es una situación muy parecida. Lo que Pablo estaba definiendo allí era su vida o su muerte, ¿no? Lo que estaba en juego era la vida o la muerte de Pablo. La decisión del tribunal podía ser para vida o podía ser para muerte. ¿Y cómo esperamos nosotros un resultado así? Sin embargo, vimos que aún en medio de una incertidumbre tan poderosa como esta, Pablo sigue con gozo. Nada quita el gozo del corazón de Pablo. Y nos preguntamos, ¿qué hace que Pablo reaccione tan diferente a muchos de nosotros? Porque, como muestran las cifras, mis hermanos, en la mayoría de los casos los hombres no pueden conservar la paz en una situación de incertidumbre como esta. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, después de haber planteado la incertidumbre, nuestro segundo punto es la ansiosa idolatría del yo. La explicación de por qué nos pasa esto, por qué somos así. Y si algo notamos en el texto que acabamos de leer, el texto que estamos estudiando, es que la vida de Pablo estaba centrada en Dios. Ustedes miran todo lo que leímos ahorita en el texto, nos muestra a Pablo que está centrado en Dios. En este breve texto, Pablo nombra 5 veces a Cristo y lo pone a él como el propósito, como la razón de su ser. El propósito por el cual él vivía, estaba dispuesto a morir por él, dice el texto, muestra. Y es aquí donde vemos aquello que hace que nuestro corazón esté predispuesto, no para la paz, como en el caso de Pablo, sino predispuesto para la ansiedad. No podemos tener paz, mis hermanos, no podemos tener gozo permanente si estamos centrados en nosotros mismos. Si estamos centrados en nosotros mismos. Y esa es la razón. La ansiedad es el resultado directo de la idolatría del yo, de idolatrar a mí mismo, de centrar mi vida en mí mismo, de haber sacado a Dios de nuestras vidas con el pecado y de pretender que somos nosotros el centro de todo. ¿Ustedes recuerdan la tentación? ¿Cuál fue la tentación que usó Satanás contra el hombre en el huerto? ¿Recuerdan? En el huerto, Satanás le dijo a Eva, le dijo que el Señor te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y ella aclaró y dijo, no, que de todos podemos comer, pero de este no. Y él dijo, no van a morir, si lo que sabe Dios, que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán, ¿qué? Como Dios. ¿Serán qué? Como Dios. Es la idolatría de Dios. Nosotros los hombres somos creación, pero la tentación era que usted, si comía de esa fruta, sería como Dios. Y ahí viene el problema. El problema es que el hombre decidió querer ser como Dios, ¿no?
En vez de obedecer al mandato de Dios, él decidió querer, él decidió intentar ser como Dios. Y mis hermanos, ahí es donde viene el problema. La ansiedad es el resultado directo de la idolatría del yo, de haber sacado a Dios, de ponerme yo en el centro. Y esa fue la tentación. Esa idolatría del yo se manifiesta en la vida del hombre, en muchas facetas de la vida del hombre. Pero quiero hablar de 3 actitudes pecaminosas en las que se manifiesta esta idolatría del yo, porque es importante que las identifiquemos en nuestra vida práctica. ¿Cuáles son esas 3 pecados, actitudes pecaminosas en las que se manifiesta la idolatría del yo? Primeramente, en el orgullo. El orgullo es tener un concepto exagerado de sí mismo. Eso es el orgullo, tener un concepto exagerado de sí mismo. Ese concepto exagerado de mí mismo me lleva a la soberbia, que es un sentimiento de valorarme a mí mismo por encima de los demás. Entonces yo pienso que soy más importante que el resto. Yo pienso que los demás deberían servirme, deberían hacerlo excelentemente porque yo soy más importante. No es que usted viva diciendo eso, pero usted se porta como es, ¿cierto? Se porta así, usted no soporta que no le dejan caso, que no le sirvan, que no lo soporta. Y eso se llama soberbia, se llama orgullo, se llama soberbia. Si usted sufre de eso, le digo, no es el único, no es la única. Somos todos, aquí todos tenemos un grado de soberbia, de orgullo en nuestro corazón es pecaminoso. El hombre es una creación de Dios, le pertenece a Dios, fue creado para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, pero en su pecado el hombre se llenó de orgullo, desechó a Dios, lo despreció y eligió vivir para su propia gloria. Y eso es un concepto exagerado en mí mismo, es una pretensión arrogante que solo dura en una persona hasta que está en el juicio de Dios. ¿Cómo será cuando nuestra soberbia y nuestro orgullo llegue delante del trono de Dios? Solamente la gracia de Dios en Cristo nos puede salvar, porque el hombre es soberbio, ¿lo pueden ser? Nosotros somos soberbios. Solamente la gracia de Dios en Cristo nos puede salvar. Esta actitud no solamente es tonta, sino que también es desgastante. Mis hermanos, el orgullo es desgastante. El orgullo es desgastante. Recuerde eso, el orgullo es desgastante. Si usted persevera en ser orgulloso, eso le va a desgastar emocional y físicamente. Eso es un problema, nos llena de ansiedad. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen por las constantes peleas entre los esposos? Por algunas cosas que son tontas, por una corbata, no sé, por cualquier cosa. Una pelea tan grande, y alguno podría decir, ¿y por qué peleaban tanto? ¿Por qué era tan terrible? Si era por bobadas. La respuesta es porque no era por esa bobada, es porque el hombre no quería dejarse ganar de la mujer y la mujer no quería dejarse ganar del hombre. Entonces no pueden armar un escándalo por cualquier cosa. Fue una cosa insignificante, algo que cuesta 100 pesos, 200. Pero usted arma un tropel porque usted no se va a dejar. Y eso es orgullo, eso daña, eso, mis hermanos, y ustedes que han peleado o no han peleado, mis hermanos. Ustedes que han estado en medio de discusiones, ¿cómo se siente uno en una discusión? ¿Cómo termina uno en una discusión? ¿Termina mal o no? Y uno de cristiano termina no solamente avergonzado por la persona con la que peleó, sino con Dios. Y ya uno tiene 2 problemas, ¿no? Y ya uno tiene que arreglar cuentas, primero con la persona, pero también con Dios. Es desgastante vivir en una actitud de arrogancia, de orgullo. Mis hermanos, y esto también afecta las relaciones de la iglesia. Por eso Pablo está poniéndose aquí como un ejemplo de humildad ante una iglesia que estaba sufriendo de orgullo. Recuerda que este era uno de los problemas de la iglesia de Filipos. Pues Pablo, con su salud y con la primera parte de su carta, él está poniendo una actitud humilde delante de los filipenses como ejemplo. Recuerda que acabamos de hablar que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. ¿Cómo? Con la enseñanza, ¿qué más? Ejemplo y también disciplina, ¿cierto? O corrección. Entonces, Pablo está haciendo esa tarea, él está aquí dando ejemplo de humildad, de lo que es la humildad delante de Dios. El orgullo es un ingrediente indispensable para andar ansioso todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, eso es importante identificarlo. Esa idolatría del yo también se manifiesta, porque vimos que son en 3 cosas, también se manifiesta en la rebeldía. Esa es la segunda cosa, la rebeldía. Contra la voluntad de Dios, contra los preceptos de Dios. Ustedes recuerden que cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro, aprendimos
que hay una distinción acerca de la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda? Una distinción acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa distinción? Que hablamos, la Biblia nos presenta la voluntad de Dios de precepto. Recuerda que es la orden que Dios da. Dios da un mandamiento y esa es voluntad de precepto, pero hay otra voluntad que le llamamos de decreto, que quiere decir que Dios ha decretado de antemano todas las cosas. Entonces, hay dos realidades. Por un lado, Dios decretó muchas cosas desde el principio, Dios decretó todo esto y eso tiene que salir así, sí o sí. Siempre va a salir como Dios ha dicho que va a salir. Esa es la voluntad de decreto, de lo que Dios ya decretó. Pero la voluntad de precepto nos habla de su ley, ¿no? De la ley de Dios que Él nos da a nosotros. Esa ley, ¿nosotros la podemos quebrantar o no? ¿La quebrantamos o no? Claro, hay muchas ocasiones donde Dios dice blanco y uno dice negro, ¿cierto? Donde Dios dice a la derecha, uno se va para la izquierda. Obviamente eso tiene sus implicaciones. Pero si se dan cuenta, es el todo voluntario, esa manera de vivir la voluntad de Dios o de hacer esa distinción es importante también para lo que estamos hablando, porque estamos diciendo que la rebeldía es pecar contra la voluntad de precepto de Dios. Dios dio unos preceptos, unas leyes, y nosotros, los hombres pecadores, solemos levantarnos contra esos preceptos de Dios, mis hermanos. Y eso, obviamente, también es un ingrediente importante para que haya ansiedad. La idolatría del yo hace al hombre rebelde, contrario a la ley de Dios, a su voluntad, y obstinado a hacer lo que quiere. El hombre hace lo que quiere, ¿no? El problema con la rebeldía, mis hermanos, es que es la crónica de un fracaso anunciado. La rebeldía es la crónica de un fracaso anunciado. Siempre que usted actúe en rebeldía contra Dios, lo que le espera es fracaso, siempre. Porque Dios lo ha dicho que es así. Mis hermanos, ser obstinados en hacer nuestra propia voluntad trae castigo. Y contra la ley de Dios. Ser obstinados en hacer nuestra propia voluntad y contra la voluntad de Dios trae para nosotros castigo. Es lógico, mis hermanos, que el hombre tenga temor del futuro si va por la vida violando las normas de Dios. Si usted va por la vida violando las normas de Dios, pues es lógico que usted tenga ansiedad acerca de qué será su futuro. Es como el conductor que no le gusta guardar las normas de tránsito. Imagínese que usted se suba a un taxi, a un vehículo para que lo transporte y ese señor no respete normas. Ve un semáforo, no pasa y se va así. ¿Cómo se sentiría usted dentro de ese vehículo? Seguramente usted dice, no, yo me bajo, ¿cierto? Porque uno sabe que la vida de uno está en peligro. Así es el que vive en contra de la ley de Dios. Obviamente, en algún momento va a suceder lo que tiene que suceder. Por lo tanto, esas personas que viven en contra de la ley de Dios normalmente y no falla, tienen una expectativa triste de la vida, triste. ¿Por qué? Porque obviamente están en una actitud de violar la ley de Dios, de rebeldía contra la ley de Dios. Mucho de lo que hoy llaman, mis hermanos, eso es importante, mucho de lo que llaman hoy enfermedad mental, simplemente es el resultado de una persona que ha violado la ley de Dios y su conciencia le aflige, su conciencia le acusa. Eso es muchas veces el resultado del pecado. Miren lo interesante. No estamos diciendo que todas las enfermedades mentales, hay unas que son legítimas, pero muchas de ellas no son más que el resultado del pecado. Una persona que vive mal, vive violando la ley de Dios, vive ofendiendo a todo el mundo, pues es obvio que no esté tranquila, es obvio que no tenga paz en su corazón. ¿Qué necesita una persona así? Arrepentimiento. Pero es esa conciencia que le aflige todo el día. ¿Pero por qué le aflige la conciencia? Porque la persona ha violado la ley de Dios. Esto lo reconoció también el que formuló la tesis del psicoanálisis. Él dijo, es la conciencia la que hace que la gente no esté tranquila. Él lo dijo así. El problema es que él dijo, entonces lo que hay que hacer es atacar la conciencia mismo. No digo, lo que hay que atacar es el pecado. No digo, lo que hay que atacar es la conciencia. Y eso es lo malo del psicoanálisis. El psicoanálisis no pelea con el verdadero problema, sino con la consecuencia del problema, ¿no? Él no pelea con el problema, que es el pecado, sino con la conciencia que le trae luz al hombre. Y eso está mal. Por eso muchas consejerías en psicología, no digo todas, pero muchas
simplemente lo que hacen es decirle a usted, tranquilo, eso no está mal. Eso que usted hizo, tranquilo, que usted puede vivir así, eso es un invento de la sociedad y por eso es que la gente vive afligida porque cree que eso es malo, pero eso no es mal. Entonces la persona dice, ay, gracias, gracias. Yo sí sabía que eso no podía estar mal, ¿cierto? Pero la realidad, mis hermanos, es que eso es como romper un recibo para no pagarlo, ¿cierto? Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Usted tiene la deuda, así rompa el recibo. Y lo mismo pasa cuando usted quiere decir que la conciencia es la mala y que usted ya no tiene la conciencia, pues no está solucionando absolutamente nada. Mis hermanos, la realidad es que violar la ley de Dios, vivir en contra de la ley de Dios, trae aflicción al hombre y les llena de ansiedad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación. Mis hermanos, y esa es la realidad. Una constante condenación está en el corazón de aquella persona que vive en sus pecados. Mis hermanos, el hombre no puede vivir en paz si está enemistado con Dios. Si sabe que ha hecho mal y su conciencia le acusa. Y si ese es su caso, el llamado de Dios en esta mañana es al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es su muerte y condenación. Pero Jesucristo vino a esta tierra y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado de su iglesia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted sabe que está en pecados, usted no puede estar tranquilo porque su conciencia le acusa. Lo que tiene que sacar de su vida no es la conciencia, sino el pecado. Lo que Dios le está llamando es arrepentimiento. Hoy arrepiéntase de su pecado, ponga su fe en el Señor Jesucristo, en la obra que él hizo en la cruz y descanse en esa perfecta obra de salvación. Mis hermanos, ese es el llamado de Dios para aquel que sabe que está en pecado y que necesita hoy a Cristo. El segundo ingrediente, el tercer ingrediente para la ansiedad viene a ser el pretender tener el control de todo. Esa es la tercera. Miren, dijimos el orgullo, la rebeldía contra la voluntad de Dios, y la tercera es pretender tener el control total de las cosas. La idolatría del yo también se manifiesta en el deseo de tener control de todo. Y la ansiedad es la prueba de que eso no se puede. Mire, si usted pudiera tener el control de todo, usted no tendría ansiedad. ¿No creen? Si usted pudiera tener el control de todo, usted no tendría ansiedad. Así de sencillo. Por lo tanto, la ansiedad es la prueba de que usted no puede tener el control. De que es un asunto perdido, una guerra perdida. Es lo que la Biblia nos enseña. Mis hermanos, eso no solamente es algo necio, querer tener control de todo, sino que es imposible, es una pretensión imposible. El único que tiene control de todo es Dios. Él tiene su poder, todas las variables, ¿no? Él tiene su poder, todo el dominio. Él puede hacer que todo salga como Él quiere. ¿Nosotros? No, nosotros no. Mis hermanos, el único que puede estar tranquilo porque todas las cosas van a salir tal cual Él las ha planeado es ¿quién? Es Dios, solamente Él. Y pretender tener ese privilegio, en cualquiera de nosotros que pretenda tener ese privilegio, pues es un idólatra. Estamos siendo idólatras de nosotros mismos. Estamos haciendo como si nosotros fuéramos ¿qué? Dios. Pero la Biblia nos muestra que nosotros no somos dioses, somos hombres creados. Nuestros planes no son perfectos, son falibles. Nuestros planes no son perfectos. Usted tiene unos planes muy hermosos, pero son falibles. Usted dice, yo quiero que esto salga así, planea, tiene fecha, todas las cosas, pero ¿quién es el que tiene el poder? Solamente Dios. No somos dioses, nosotros no tenemos planes perfectos, son falibles. Y está manchado de pecar. Y estas tres cosas, mis hermanos, el orgullo, la rebeldía contra la voluntad de Dios y la pretensión de tener el control de todo, hace que el hombre viva en un estado constante de ansiedad ante las incertidumbres de la vida. Si usted es controlador, va a tener esa situación constantemente en su vida. Entre más ira, enojo, orgullo, todas estas cosas que hemos hablado, se manifiestan en su corazón, quiere decir que usted
quiere controlarlo todo, quiere que todo salga como usted quiere. Y ese es su problema, eso es lo que lo tiene así. Miren, mis hermanos, ustedes se han dado cuenta, ¿no? En la vida hay personas que van por la vida tranquilas, relajadas, que se ríen de todo, se les rompe, no sé, algo y se ríe, se les quema algo y se ríe. Pero hay otros que van por la vida peleando porque sí, porque no, y por si acaso y por todo, mis hermanos. Entonces la diferencia no está en lo que nos pasa, a todos nos pasan cosas, ¿o no? A todos nos pasan cosas. La diferencia está en nosotros, en nuestro corazón. No es en cómo tomamos las cosas, es en nuestro corazón. En nuestro corazón es el muy controlador de todos. Nosotros queremos tener el control de todo. Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. A veces no nos importa ni siquiera la voluntad del otro. Solo queremos lo que nosotros queremos y punto. Y si al resto no le gustó, lo siento. Pero yo quiero que salga sin punto. Eso es soberbia, eso es orgullo. Y eso es de lo que nos está dando el Señor hoy. Ahora, la pregunta es cómo nos liberamos de la ansiedad. ¿Cómo nos liberamos de la ansiedad? La actitud del apóstol Pablo ante la incertidumbre en medio del veredicto que espera, pues nos da a nosotros una ilustración de cómo hacerlo, de cómo nosotros podemos ser libres. Nos da un ejemplo a nosotros los creyentes de cómo podemos vivir libres de la ansiedad. Primeramente, mis hermanos, entendiendo que el propósito de toda la creación, incluyendo nosotros, no somos nosotros, sino es Dios. Es Dios. El propósito de todas esas cosas es Dios. El apóstol Pablo tenía ese entendimiento. Él mismo escribió a los Romanos una palabra que es preciosa. Está en Romanos 11:36. Dice la palabra del Señor, Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, grábense ese texto. Siempre que lo predico les digo, grábense. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso lo escribe Pablo. El mismo que está en la cárcel, el mismo que está siguiendo a la iglesia de Filipos. Y recordemos que la incertidumbre del apóstol giraba en torno a si con la decisión del tribunal iba a vivir o iba a ser sentenciado a muerte. Y en nuestro texto Pablo manifiesta que sin importar cuál vaya a ser la decisión final, Dios va a ser glorificado y Él va a poder cumplir su propósito de magnificar a Cristo. Eso dice Pablo. Dios va a ser glorificado y yo voy a poder glorificar a Cristo. Qué cosa tan linda. Pablo no veía pierde en todo esto. Filipenses 1:20 dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué. Miren cuál era la confianza de Pablo. Algunas veces interpretamos esto como si Pablo estuviera diciendo que va a ser libre, que él va a ser libre. Lo que está diciendo es que él va a glorificar a Dios, que Dios va a ser glorificado, que Cristo va a ser presentado. Eso quiere decir que él tenía la intención de predicar en el tribunal de César a Cristo. Él quería predicar a Cristo ahora en el tribunal de César. Y eso es lo que nos muestra aquí. Y entender el propósito de nuestra vida, que es Dios, es muy liberador, mis hermanos, porque sea cual sea el desenlace de los eventos futuros, todo finalmente redunda para la gloria de Dios. Todo redunda para la gloria de Dios y obviamente a favor de nosotros, a favor del objetivo que tenemos. Si usted lo que quiere en la vida es glorificar a Dios, déjeme decirle que esa es una batalla ganada, porque finalmente todo va a glorificar a Dios. Pase lo que pase, Dios va a ser glorificado. Pablo creía que si el tribunal decidía que viviera, pues esa vida era ¿para quién? Para Cristo. Él dice, para mí el vivir es Cristo. Si vivo es en beneficio para ustedes, les dijo a los filipenses. Es beneficio para ustedes porque puedo seguir enseñando acerca de Cristo y su evangelio. Pero por otro lado también estaba seguro de que si el tribunal sentenciaba la muerte, pues para él la muerte era ¿qué? Es el texto, ganancia. Con cara gano yo y con sello pierdo usted. Con ambas ganan, ¿cierto? Es lo que Pablo está diciendo. Si me dicen que viva, voy a ganar. Pero si dicen que muera, también voy a ganar.
¿Por qué? Porque al final él podía reunirse con su Salvador, a quien tanto anhelaba. Después de tanta persecución, después de tanta lucha, él iba a poder reunirse con su Salvador. Así que eso también era ganancia, eso era bueno. Si el propósito de la vida de Pablo hubiese sido el mismo, claro que tenía por qué preocuparse, ¿no cree? La idea es usted. Si él tuviera sus planes y estuviera enfocado en sí mismo, estaría desesperado en esa casa en la que voy a salir de aquí, ¿por qué me demora tanto esta gente tan corrupta? Y si ve, es que eso no es justo, Dios mío, ¿por qué pasa esto, Señor? Todo lo que nosotros solemos decir. Si el enfoque somos nosotros, siempre vamos a estar preocupados, vamos a estar criticando, vamos a estar maldiciendo y todas esas cosas que nos suelen pasar cuando estamos llenos de ansiedad. Pero si el propósito de nuestra vida es Dios, pues sea lo que sea, nosotros vamos a estar en ganancia. Nosotros vamos a estar en ganancia. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos. Sabemos que en este caso finalmente el apóstol fue liberado de la prisión y pudo predicar a Cristo un tiempo más, hasta que después otra vez fue capturado, fue encerrado en una cárcel otra vez en Roma y finalmente a él lo decapitan. Dice que fue decapitado por Nerón. Finalmente murió. No en este encarcelamiento, en este quedó libre, pero en el otro sí murió. Así que en los dos casos él ganó. En los dos casos él ganó. Dice, hermanos, déjenme darle algunas noticias que aunque no suenan bonitos, mis hermanos, realmente son liberadoras. ¿Cuáles son esas noticias? No somos el centro de todo. Recuerde, usted no es el centro de todo. La vida no se trata de usted. El propósito principal de su existencia no es usted, ni su éxito personal, ni sus metas, ni sus anhelos, ni vivir X cantidad de tiempo, ni alcanzar X cantidad de cosas, o de objetivos, o de triunfos, o de medallas. Muchas de esas cosas pueden ser buenas, e incluso pueden ser importantes, e incluso como buenos mayordomos estamos llamados a ocuparnos de muchas de esas cosas que nos preocupan. No, esto no es un llamado a la irresponsabilidad, pero no son nuestra razón de ser. Usted está aquí principalmente ¿para qué? Para la gloria de Dios. Usted está aquí principalmente para la gloria de Dios. Y si le falta algo en su vida, no se le acaba el mundo. Si usted le falta algo en la vida, no se le acaba el mundo. Es maravilloso lo que Dios nos ha entregado. Es precioso tener hijos, maravilloso tener una familia, es precioso todo lo que Dios nos ha dado. Pero no se nos va a acabar la vida si algo de eso nos falta, porque lo único que es indispensable para nosotros es Dios, solamente Dios. Y Pablo sabía que no lo iba a perder a él. Él podía morir o vivir, pero Dios iba a seguir estando con él. Y es lo que yo quiero que nosotros podamos entender. Nosotros no podemos ser libres de la ansiedad si no entendemos que Dios es lo único indispensable en nuestra vida. Dice, hermanos, nada ni nadie es indispensable para nuestra vida, solamente Dios. La segunda cosa indispensable para liberarlo de la ansiedad es obedecer la voluntad de precepto de Dios. Someternos a sus leyes, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Mis hermanos, sabemos que ni siquiera los creyentes redimidos podemos guardar perfectamente la ley. Y sin embargo estamos llamados a vivir conforme a su palabra, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia? Dice, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Debemos vivir para Él, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, es nuestro deber. Sabemos que no lo vamos a lograr con perfección aquí en la tierra, pero es nuestro llamado. Y mis hermanos, cuando el hombre rebelde actúa en su propia voluntad, está por su cuenta, Es decir, está expuesto a las consecuencias de sus necias decisiones. El hombre rebelde está por su cuenta. Quiere decir que está expuesto a las consecuencias de sus decisiones necias. Pero cuando un creyente actúa de acuerdo al mandato divino, ¿está por cuenta de quién? ¿De Dios? ¿Está por cuenta de Dios? Porque Dios me dijo que hiciera esto y yo por eso lo estoy haciendo. Y esa era la cuestión de Pablo. Pablo estaba preso ¿por qué? Por el evangelio. O porque Pablo no estaba preso por hacer mal, ¿o sí? No, la Biblia dice que somos bienaventurados cuando somos acusados de cosas que no hicimos. Ojo, cuando mienten acerca de nosotros, cuando nos calumnian, y no cuando están diciendo que nosotros realmente hicimos algo malo. Entonces,
lo que la Biblia nos muestra es que nosotros, cuando hacemos la voluntad del precepto de Dios, podemos tener la tranquilidad. Nosotros estamos haciendo bien. De pronto los resultados no son buenos, porque a veces la gente dice, pastor, pues yo obedezco a Dios y me va mal. Pues es que no, Dios no dijo que todo iba a salir bien si obedecía a Dios. A revés digo, si usted predica el evangelio va a ser perseguido. Si usted hace lo que Dios dice, no va a recibir precisamente la felicitación de su familia. Dice que la familia se va a levantar los unos contra los otros, los padres contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera. Todo eso va a ser un caos, dijo Jesús. Pero la obediencia a Dios siempre trae una cosecha futura preciosa, mis hermanos. Y es la tranquilidad que tiene uno cuando hace la voluntad de Dios. No hay nada mejor para el hombre que tenga una limpia conciencia, en el sentido de que ha sido lavada por la sangre de Cristo, por el perdón y la misericordia de Dios, por la justificación y la redención, y que persevera cada día en hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, a pesar de su condición que estaba preso, él estaba comprometido con esa voluntad de Dios. ¿Cuál era el mandato para Pablo? Pablo era el apóstol ¿para quiénes? Para los gentiles. Pregunto, ¿en Roma había gentiles? Claro. ¿En la prisión había gentiles? Claro. ¿Qué hizo Pablo en la prisión? Aprovechó, Dios, yo soy apóstol para los gentiles, de aquí hay guardia. Pues hablemos del evangelio. Él estaba comprometido con la ley de Dios. La única manera en que el hombre puede estar en paz es viviendo en una buena relación con Dios. Y para nosotros, mis hermanos, para nosotros los pecadores, eso es posible únicamente en Cristo, que nos perdona, nos reconcilia con Dios y nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Fuera de Cristo no puede haber esa paz. Como les dije hace un momento, no hay nada que llene más de paz el corazón de un hombre que la conciencia limpia por la obra de Jesucristo y perseverante en la voluntad de Dios. Y la tercera cosa indispensable para liberarnos de la ansiedad es aprender a descansar en el control absoluto y soberano de Dios. Aprender a descansar en el control absoluto y soberano de Dios. El apóstol Pablo disfrutaba de la paz, de entender que control de su situación, que el veredicto final de su juicio no estaba en manos de los romanos, ¿o sí? Ni siquiera de César. Pero tampoco estaba en sus propias manos. ¿En las manos de quién estaba? De Dios. Y esa es la realidad para nosotros también, de esta vida, nuestro futuro, está en las manos de Dios. Si, como ya dijimos, el único que tiene el control de todo es Dios y solo Él tiene poder sobre todas las variables en esta vida, en el universo, y todas las cosas van a salir como Dios ha decretado, pues lo más sabio que podemos hacer nosotros es descansar en su decreto, descansar en su sabia voluntad, en su voluntad de decreto. Dios ha decretado que las cosas salen de una manera, confiemos en que Él es bueno, confiemos en que Él es sabio, confiemos que Él sabe lo que está haciendo. Y eso obviamente no es un llamado a descuidar nuestra responsabilidad, ¿no? Como buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado, debemos tener planes, ¿cierto? Si usted es entre los que tiene planes, le felicito, así es. Si usted tiene proyectos en la vida, le felicito, hay que hacerlos, ¿cierto? Pero no podemos olvidar que sobre todos ellos gobierna ¿quién? Dios. Y Él gobierna sabiamente, de tal manera que puede bendecir nuestros planes para que salgan a favor de su gloria, ¿cierto? Puede cambiar, modificar nuestros planes, o puede sencillamente desechar totalmente nuestros planes. ¿Lo puede hacer o no? Claro que sí. Y debemos tener esa conciencia. Si somos controlados, no vamos a tener paz en medio de todo eso. Dios nos cambia algo y enseguida nos vamos a enloquecer, ¿cierto? Dios quita algo, pone algo, cambia las cosas, nos pone en una situación que no entendía. Muchas veces Dios lo hace en dueños Dios. Y si a usted no gustan los cambios, le digo, acostúmbrese, porque con Dios es así. Dios nos cambia, nos mueve las cosas, nos cambia el entorno muchas veces. Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque el que guía toda nuestra vida es Dios. Nuestros planes siempre deben estar subordinados al soberano plan de Dios. Dios es el que puede bendecir nuestro plan, o puede detener nuestro plan como quiera. Él es omnisciente, nosotros no. ¿Cuál plan será mejor? ¿El de Dios o el nuestro? El de Dios.
Él es omnisciente, nosotros no. Él sabe todo lo que va a pasar. Uno hace un plan, se proyecta, trabaja, pero a veces las cosas no salen como uno quería. ¿Cuántas veces hemos puesto un negocio, por ejemplo, y resulta que lo pusimos con todo el entusiasmo, el dinero, la métrica, ¿cierto? Para medir cada cosa y decir esto va a salir bien. Resulta que lo pone a uno y no pasa absolutamente nada, no vende, y uno se jode y dice, un mes más, ¿cierto? Esto va a dar resultado. Y nada, y otro mes, démosle otro mes porque las cosas no son así tan rápido. Y pasa tiempo y lo único que usted tiene son ferias. ¿Qué le toca a Tina? Recoger las cositas y hasta luego, ¿cierto? Dice, hermano, esa es la realidad. Nuestros planes son falibles, los del Señor no, mis hermanos. Él sí tiene la certeza de lo que va a pasar. Él sí sabe lo que va a pasar. Él sabe cómo va a terminar. Cuando Dios le estorbe en algo, dele gracias, porque Él sí sabe cómo va a terminar eso. Cuando Dios le estorbe en algo, dele gracias, porque Él sí sabe cómo iba a terminar eso si usted hubiera seguido por el mismo camino. Nosotros no. Nosotros muchas veces no tenemos idea de lo mal que estamos actuando, de la decisión tan pésima que estamos tomando, y Dios, por su soberana gracia, nos tindra y es listo. Nos cambia las cosas. Gracias al Señor por todas las veces que ha estorbado nuestros planes y nos ha cambiado de rumbo, porque nuestro rumbo muchas veces no iba para nada bueno. Mis hermanos, y lo maravilloso de todo esto es que los creyentes podemos enfrentar la incertidumbre con certeza, y eso suena algo como contradictorio, ¿no? ¿Cómo uno enfrenta la incertidumbre con certezas? Porque si hay certeza no es incertidumbre, ¿verdad? Sin embargo, Pablo empieza la carta así. Si ustedes miran Filipenses 1:19, miren lo que dice. Pablo va a hablar de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no entender cómo va a ser la decisión del juez. Sin embargo, para hablar de esto empieza diciendo, el 19 dice, ¿por qué qué? Porque sé. ¿Cómo puede decir porque sé si va a hablar de incertidumbre, cierto? ¿Cómo puede decir porque sé? Debería decir porque no sé. Pero Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Ahora, cualquiera diría, así él sabía que iba a ser libre. No, porque él dice que no sale, ¿cierto? Pero lo que está diciendo, esa palabra liberación, deriva del término salvación, y a lo que se refiere es a un final feliz, a un buen final, es lo que está diciendo. La palabra liberación lo que habla es de algo que le conviene, que le va a ser beneficioso. Ahora yo les pregunto, ¿qué era lo beneficioso? ¿Que viviera o que muriera? Cualquiera de las dos, acabamos de ver, cualquiera de las dos era buena. Él dijo, cualquiera de las dos me sirve. Él lo que dijo es que él estaba seguro de que, de que fuera lo que fuera que pasara, pues él al fin y al cabo iba a tener su salvación, su liberación. Mire, esa es la realidad. Mire, nosotros a veces oramos que Dios nos sane. Y lo que nosotros estamos pensando es que nosotros vamos al médico y que todo va a salir bien y la operación es exitosa o lo que sea y uno sale sano, ¿cierto? Ese es el pensamiento de la mayoría. Y una vez a mí me preguntaba, pastor, pero esto no se cumple siempre. Porque el que se muere, pues el que se muere también es sanado, porque usted no va a vivir en la eternidad enfermo, ¿o sí? No, se da cuenta, Dios le sanó, pero no como usted pensaba, ¿cierto? Dios le sanó, mire, y piénselo de esta manera. Imagínese a alguien que sufra de una enfermedad bastante incómoda, bastante incómoda. Si esa persona es sanada físicamente, pues va a ser para ella una liberación. Si se muere, también. Si se muere, dice Cristo, Él va a resucitar con un cuerpo nuevo, diferente, sin enfermedad. Y Pablo está usando la palabra aquí, liberación, de la misma manera. Él no sabe cuál será la decisión del juez, pero él sí tiene una certeza, y es que todo esto va a salir para su liberación. Esto va a ser para bien, para salvación. Él va a terminar por una buena cosecha. Él va a recibir algo bueno de parte de Dios. Y mis hermanos, en medio de la incertidumbre, Pablo tenía la certeza de que eso redundaría para su bien. Fuera cual fuera la decisión, al final eso será para mí bien. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El creyente tiene tres certezas
con las cuales puede hacerle frente a toda circunstancia. 3 certezas. ¿Cuáles son esas 3 certezas? Primero, Dios tiene el control de todo. No importa lo que usted esté pasando, lo grave que sean las cosas. Ahorita nuestro país está en un momento difícil políticamente, en cuanto al gobierno, uno ve las cosas como están sucediendo y a veces entra la incertidumbre, pero de todas las cosas tiene Dios control. Es la primera certeza que usted tiene cuando enfrenta una dificultad. Dios tiene el control. Otra certeza, todas las cosas finalmente resultan o redundan para gloria de Dios. Sea por un lado o por el otro, todo va a glorificar a Dios. La Biblia dice que Dios será glorificado en los que se salvan y en los que se pierden también. En los que se salvan será glorificado por su gracia y en los que se pierden por su justicia. Entonces Dios siempre gana. Y cuando el creyente tiene su corazón en Dios, él también siempre gana, como Pablo. Mis hermanos. Y la tercera, todo lo que Dios disponga en el futuro es para bien de su pueblo. Lo que decía Mami. Todo lo que Dios disponga en el futuro es para bien de su pueblo. Todo lo que pueda pasar, usted tiene incertidumbre, no sabe qué será el final de eso y no le deja dormir, no puede usted estar tranquilo. Hoy le digo que si usted es un creyente, todo esto, como dice la Biblia, redunda para su bien. Todo esto es para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que le temen. Es lo que la Biblia enseña. Y esto me recuerda una frase maravillosa de una mujer famosa por esconder a los judíos en medio de el hostigamiento nazi. Ustedes recordarán en la historia de la guerra. Esta mujer maravillosa, creyente, se llamaba Corrie ten Boom. Y ustedes recuerdan, esta era una familia de relojeros. Hay una película incluso que muestra algo de esta realidad. Ella dijo una frase muy hermosa. Ella dijo: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Hermosa frase, ¿no creen ustedes? Se la repito: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Hermoso. Nosotros conocemos a Dios. No sabemos cuál será el futuro, como Pablo, pero conocemos a Dios, que tiene futuros humanos. Mis hermanos, si aprendemos a vivir para la gloria de Dios, si nos sujetamos a su voluntad de precepto y confiamos en su voluntad de decreto, al igual que Pablo, podemos estar seguros de que cualquiera sea el rumbo que tomen las circunstancias en el futuro, nos sirve, porque sabemos que han sido dirigidas ¿por quién? Por Dios, y que ellas redundan para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y como siempre, mis hermanos, no podemos terminar sin la parte pastoral. La pregunta es: ¿qué principios prácticos podemos extraer de lo que aprendimos? ¿Qué principios prácticos? Vamos a hablar de algunos principios. Primero, no te obsesiones con querer controlar todo. Debemos ser responsables, pero aprender a descansar en el control absoluto de Dios. No se obsesione usted por querer controlarlo todo. Debe ser responsable, pero aprenda a descansar en el control absoluto de Dios. Las cosas saldrán como Dios en su sabiduría lo ha determinado y no necesariamente como usted quiera. Esa es una buena frase para que usted empiece el día. Usted diga, si usted es de lo que se estresa fácil y vive ansioso por todo, dígase a sí mismo: hoy las cosas van a salir como Dios quiere, no como yo. Y eso le va a ayudar. No intente usurpar la autoridad que Dios delegó a otro. Eso es desgastante, es horrible. Disfrute el privilegio de estar bajo autoridad. A la gente hoy en día no le gusta la palabra sujeción, pero la sujeción tiene muchas ventajas. Si usted, Dios le ha puesto para estar sujeto, aproveche esa oportunidad. Eso es maravilloso. No saben lo difícil que es ser autoridad. No saben lo complicado que es uno tener la responsabilidad sobre las personas. Si otra persona ha sido puesta como autoridad suya, descanse en Dios. Dios fue sabio en poner esa autoridad. No intente usurpar esa autoridad, porque es lo más desgastante de esta vida. Usted recuerde, hay privilegios maravillosos, están en esta bajo autoridad y usted los puede disfrutar. Haga lo que Dios ha mandado y deje los resultados a Dios, mis hermanos. No controlamos todo. Hagamos lo que Dios dijo y veremos los resultados a Dios. Usted cría a sus hijos como Dios manda, ¿cierto? Y deje el resultado del Señor. Dios se encarga. Usted predique el evangelio, Dios se encargará del resto.
Usted administre el dinero como Dios dijo y déjele el resto a Dios, porque si usted se preocupa por los resultados, muchos de ellos usted no tiene ningún control de ellos. Podemos afrontar la incertidumbre con certeza, porque aunque no conocemos lo que va a pasar en el futuro, sí conocemos a aquel que tiene el control del futuro, aquel que lo ha planeado, que lo ejecuta en el tiempo para su gloria y para la bendición de su pueblo. Recuerde que nada ni nadie es indispensable para la vida, solamente Dios. Valore, administre bien lo que Dios le ha entregado. Disfrútelo mientras lo tenga, pero no olvide, mis hermanos, que Dios es el dueño y que Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Si usted Dios le ha dado algo, disfrútelo. Tiene hijos, disfrútelo. Tiene familia, disfrútela. Tiene papás, disfrútelos. A veces los hijos están en mala relación con sus padres, disfrútelos. Miren, no hay cosa peor que un padre se muera y uno esté mal con él. Eso no se lo perdona uno toda la vida. ¿Cuántas frases no escucha usted de hijos que dicen, si yo no hubiera sido tan tonto, ¿cierto? Si yo pudiera devolver el tiempo, lo único que haría es abrazar a mi padre y decirle perdón, ¿cierto? En vez de pensar eso en el futuro, ahora, si usted tiene un problema con su papá, arréglelo, disfrútelo, porque ese papá que tiene, esa mamá, es prestado. Todo lo que tenemos es prestado. Dios es dueño. Otra cosa importante, la aflicción es temporal, la gloria es eterna. Puede que aquí pasemos aflicción, pero la gloria es eterna. No conocemos los detalles, pero sabemos el final de la historia. No conocemos los detalles. ¿Qué va a pasar mañana en Colombia? Pero conocemos el final de todo esto. ¿Cuál es el final? Que Dios va a ser glorificado y que su pueblo va a disfrutar del gozo eterno en la presencia del Padre. Esa es la realidad. Conocemos el final de la historia, podemos estar tranquilos. Esto es como cuando usted ve una película sabiendo lo que pasa al final. Usted ya no se asusta. Usted dice, yo ya sé cómo termina esto, ¿cierto? Que el protagonista está a punto de morir, pero usted dice, pero yo sé que ese no muere, ¿cierto? Usted está tranquilo en la película, el otro está preocupado porque no la ha visto, pero así es la vida real. Si usted conoce el Evangelio nos dice cómo va a ser el final. Y entonces usted puede estar tranquilo aunque del lado se esté comiendo las uñas, porque usted sabe el final de la historia. Mis hermanos, Dios nos ayude a poder hacerle frente a las situaciones, al futuro, con esperanza, con gozo, con la tranquilidad, la paz y el gozo que el apóstol Pablo manifiesta en ese texto. ¿Ven? Así que les invito a que oremos al Señor, le pidamos que nos ayude, que llene nuestro corazón. Nosotros dependemos de Él. Usted mire que en el texto Pablo habla de la oración de los filipenses. Pablo no era así porque sí, sino porque había aprendido, Dios le había enseñado, porque dependía de Dios en oración. Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor que nos ayude a poder vivir en esta tierra como Él nos ha mandado, a poder combatir el orgullo, a poder Él dejar ese vicio de querer controlarlo todo, a poder descansar en su soberana voluntad. Amén. Oremos. Señor amado, queremos agradecerle este precioso tiempo de enseñanza. Es maravilloso escudriñar el texto de tu palabra y se queda por decir muchas cosas, Padre, porque es tan rico la sabiduría que tú tienes allí, Dios mío, que nos quedamos cortos y poder analizar el pasaje. Ayúdanos, Señor, por lo que nos has enseñado hoy, ayúdanos. Señor, nosotros somos los más necios, orgullosos, soberbios, Señor, activos, rebeldes, no queremos hacer tu voluntad muchas veces, no confiamos en tus decretos, somos lo más impaciente que existe aquí en la tierra, es el hombre, Señor. Nosotros somos controladores, queremos que todo salga como queramos, tenemos una idolatría de nosotros terrible, esa es la realidad, Dios mío, y eso nos afecta también a nosotros los creyentes. Te rogamos por la obra de tu Espíritu Santo nos fortalezcas, nos ayudes, nos limpies y nos guíes para poder vivir de una manera agradable delante de ti. Ayúdanos a confiar en tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad de precepto, a confiar en tu voluntad de decreto y a vivir para tu gloria, para que podamos hacer frente con esperanza, paz y gozo a toda circunstancia que se ponga frente a nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por la obra perfecta de tu Hijo y con la salvación que tenemos en Él, porque es en Él que podemos tener vida eterna y paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.